Bienvenidas al nuevo tutorial sobre electrónica. En este tutorial vamos a ver de forma básica y lo más conciso posible qué es la electrónica. Capaz a veces escuchamos sobre esa palabra o todavía no tenemos una idea muy clara de lo que significa. Así que vamos a comenzar por la definición que nos da Wikipedia. Dice que la electrónica es la rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión y el flujo y el control de los electrones en el vacío de la materia. Pero para poder identificarla de una forma mucho más fácil, vamos a ver que ella se encuentra, por ejemplo, en artefactos que vemos todos los días, ya sea una impresora, unos auriculares, una linterna, una computadora, una cafetera, un teléfono celular, una estufa, un parlante o un ventilador. Así que podemos decir que la electrónica nos rodea. Y para que cada uno de estos dispositivos funcione, necesita de un circuito electrónico. Para que cada uno de estos dispositivos funcione, en su interior contiene un circuito electrónico. Bueno, ¿qué es un circuito electrónico? Es una interconexión de componentes eléctricos que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Por ejemplo, acá tenemos una placa electrónica que está en el interior de una computadora. Estos componentes son montados en una placa a través de estaño y un soldador. Esto podemos hacerlo nosotros manualmente o también las empresas que fabrican en cantidad industrial utilizan máquinas. Así que ahora que ya sabemos qué es un circuito electrónico, vamos a ver qué es lo que ayuda a ese circuito a funcionar. ¿Qué se necesita para que un circuito electrónico funcione? Un generador o una fuente de energía eléctrica que puede provenir de dos lugares. Puede provenir desde una planta de energía eléctrica que hace que la energía llegue a nuestras casas, o si no a través de una batería o pila que entrega tensión y corriente de forma continua. Bien, ahora que sabemos cómo se alimentan estas placas, vamos a ver que cada una de ellas contiene componentes electrónicos. Acá voy a explicar 4, aunque en realidad existen muchos más, pero voy a explicar los que vamos a ver en el canal. Por ejemplo, las resistencias, el diodo, los circuitos integrados o su abreviación CI y los sensores. Bueno, vamos a ver qué es la resistencia. Con la resistencia limitamos el valor de corriente que circula en una rama de un circuito eléctrico. Su unidad de medida son los ohms. Así como también medimos en kilo o en metro, la resistencia tiene su unidad de medida en ohms. Y los colores que podemos ver acá son sus bandas, definen la resistencia que va a tener este componente. Ahora, la banda dorada, que también puede ser plateada, va a definir su tolerancia, mientras que las que están más a la izquierda definen su valor. Para andar más en el tema, existe una tabla que nos muestra cuáles son los valores de las resistencias. De forma breve podemos decir que la anteúltima banda siempre va a ser un multiplicador de ese valor. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia de color rojo, marrón y dorado. Esta resistencia, si la comparamos con la tabla, vamos a ver que el rojo toma un valor de 2. El rojo, la banda roja de al lado también toma el valor de 2 y la cinta marrón toma un valor multiplicador de 10. Es decir, que esta resistencia va a valer 222 ohm. Y su tolerancia, que quiere decir el margen que puede tener de valor esta resistencia, va a ser de más o menos 5%. O sea, aplicando una regla de 3 simples, vamos a poder ver que esta resistencia capaz no tenga 220 ohms exacto, pero sí pueda tener 221 ohm o 225 ohm o 215 ohm. Siempre va a estar en valores cerca de los 220 ohm. También se relaciona mucho la ley de Ohm, que relaciona la tensión, la corriente y
un valor de resistencia. Bueno, ¿qué es el diodo? El diodo controla y resiste un valor de corriente y también le indica la dirección en la que tiene que ir. Así es como la encontramos, así es su simbología, es como un triángulo que tiene un palito de forma vertical y físicamente es un cilindro que viene con una banda de color gris y podemos relacionar esta banda que viene en su simbología, este palito, con esta banda. Cuando queremos conectar una resistencia, no es importante la forma en la que lo conectamos, pero en este caso, en un diodo sí es importante. Porque según la forma en la que lo conectemos a otro componente, por ejemplo, un LED para protegerlo de los altos valores de corriente, podemos hacer que este LED esté protegido. Por ejemplo, tenemos dos configuraciones, dos formas de conectarlo a un componente. Una es de forma directa y la otra es de forma inversa. Como vemos, acá tenemos un generador de tensión y corriente continua. La corriente siempre circula en sentido horario, es decir, en el sentido en el que van las agujas del reloj. Si se encuentra con un diodo que está puesto de esta forma, es decir, con el triángulo mirando hacia la derecha, va a funcionar como si fuera un cable y la corriente va a seguir todo el tiempo un camino en sentido horario. Pero si lo conectamos de forma inversa, es decir, al revés, con el triángulo mirando hacia la izquierda, si la corriente viene en sentido horario, se va a encontrar con un diodo que va a estar resistiendo ese valor de corriente y no va a dejarla pasar. Así que va a ser como tener un circuito abierto, es decir, la corriente no va a poder circular por ese lado. Los circuitos integrados, así como se ven, son muy pequeños y en su interior traen un circuito, pero mucho más chiquito, y son utilizados para realizar funciones específicas. Como ven, este circuito integrado viene con patas en sus costados o pines. Estos pines se conectan a resistencias, a LEDs, sensores. Lo bueno es que nos permite realizar una función específica. Por ejemplo, amplificar un valor de corriente o también, según cómo conectemos a sus pines o a sus patas que son de color plateado, podemos realizar conexiones mucho más específicas, conectándolo a LEDs o a resistencias o a sensores. Y hablando de sensores, vamos a ver qué son los sensores. Bueno, estos son dispositivos que captan magnitudes físicas, por ejemplo, la variación de temperatura o la de posición o la de humedad. Hay muchos sensores que, según lo que nosotros querramos medir, pueden hacer ese trabajo. En este caso acá tenemos algunos sensores de ejemplo, como un sensor de ultrasonido, un sensor de temperatura o de posición. Y para explicar también cómo funcionan, vamos a ver qué es la electrónica analógica y la electrónica digital. La principal diferencia entre ellos es la forma en la que procesan las señales. Por ejemplo, los circuitos analógicos procesan señales que son analógicas, continuas, y los digitales procesan señales discretas, gráficas. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de temperatura. Ambos son un sensor de temperatura, pero la diferencia es que uno es analógico y el otro es digital. Como vimos, la electrónica analógica procesa señales continuas, es decir, que si tenemos una señal sinusoidal, por ejemplo, la que se muestra en pantalla, este sensor va a estar procesando todos los valores que pueda censar, mientras que el digital parte de una señal analógica, pero solamente va a tomar algunos valores de esa señal y los va a traducir en una señal de forma cuadrada. Y para ver más profundo cómo funciona la electrónica analógica, podemos explicarlo como un circuito electrónico que procesa datos analógicos y también utiliza componentes como los que vimos anteriormente, como la resistencia, los condensadores o capacitores, diodos, transistores, entre otros. En la electrónica digital, aparte de que se construye con componentes analógicos, también utiliza componentes digitales que nos ayudan a procesar señales. En la electrónica digital, los únicos números que podemos manipular
y con los que se maneja en la computadora son los números binarios o el sistema binario, que se maneja con unos y ceros. También podemos decir que en los circuitos analógicos una gran diferencia es la precisión y la exactitud con la que queremos medir algo. Por ejemplo, si queremos medir para un proyecto de prueba, queremos medir temperatura, está bien que lo hagamos con materiales y componentes analógicos, porque es solamente para probar o ver cómo funciona. Y lo bueno es que son simples y económicos. Los circuitos digitales se utilizan más cuando necesitamos medir con un valor casi perfecto y que no tiene que cambiar para nada. Los circuitos analógicos tienen mucho ruido, y el ruido en la electrónica significan señales que molestan a un valor que nosotros queremos saber. Por ejemplo, el circuito es sacudido físicamente, esto interviene en el sensado de la temperatura. En cambio, en la electrónica digital, estos valores no cambian, el ruido no influye prácticamente en nada. Actualmente se utilizan muchos circuitos digitales y se utiliza en casi todo. Por ejemplo, podemos ver que ha cambiado mucho la tecnología en cuanto a lo que podíamos utilizar antes, ya sea una TV. Por ejemplo, en un televisor de antes y en uno de ahora, podemos observar que la forma en la que vemos es mucho más nítida a comparación de los televisores de antes, que si llovía, por ejemplo, ya no se podía ver bien o era muy pesado. Los de ahora son mucho más livianos, la imagen se transmite muy bien y gracias a la tecnología de ahora, de las fibras ópticas que reemplazó al cable común, podemos ver en días de lluvia o en los que podría haber una interferencia si utilizamos cables, podemos ver una imagen sin problema. Otro ejemplo son los tester o multímetros. A la izquierda podemos ver uno analógico y a la derecha uno digital. Con estos testers podemos medir los valores de corriente en un circuito eléctrico, podemos medir valor de resistencia, la continuidad o también valores de tensión. Fueron reemplazados por los testers digitales debido a la precisión. Los analógicos, al menor ruido que había, su valor podía cambiar. En cambio, con los digitales, ese valor es mucho más preciso que con un tester analógico. Y hasta acá fue la explicación de electrónica básica para comprender cómo funcionan los circuitos. Espero que se haya entendido. También pueden ver los próximos proyectos que voy a comenzar a subir con sensores y algunos componentes básicos que podemos comprar en una casa electrónica. Y nos vemos en el próximo video.